Las opiniones vertidas en este programa son de única y exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento del programa ni de nadie porque a nadie le importa. Hola audiencia, ¿cómo están? En este tiempo de coronavirus deseamos hacer algo por esta comunidad virtual y decidimos con unos dos personajes que están acá junto conmigo hacer algo entretenido para todos. Así que démosle, aquí estamos, perdiendo el tiempo y ganando el tiempo. Así que, ¿qué les parece si nos presentamos? El líder del equipo, José Gabriel, más conocido como José Joaquín. José Joaquín. ¿Por qué José Cantamos la Joaquín? Ya, ¿cómo Ahora sí estamos? está ¿Cómo único. estamos? Claro, ¿cómo no? ¿Querés que diga que soy Klingon también ahora? Ya, ¿cómo no? Bueno, aquí estamos, aquí a la distancia, distantes porque no podemos acercarnos, así que aquí estamos. En tiempos de coronavirus, en tiempos de fin del fin del mundo externo, porque estamos adentro nomás. Oye, Aquí pero también José, disfrutando. ¿Qué pasó? nos van a desmonetizar. ¿Pero qué? Si quién nos va a pagar por esto, así que da lo mismo. No Da lo tenemos, no mismo. tenemos auspiciador, así que No Yo tenemos quería oficial, así dinero. que sí, el dinero. Entonces, claro, vamos a proceder también a presentar el nombre de este podcast, porque como estamos en cuarentena, hemos decidido llamarnos Terrícolas en Conserva. No somos de este mundo, pero aquí estamos. Y, y y los así dejo con estamos. otro que, así estamos también, los dejo con otro que no es de este mundo también, así que Seba, por favor, salude. Más conocido Hola, como hola, Cara mi nombre es también. Sebastián. Mi nombre es Sebastián Robledo, conocido por muchos alias. Me han dicho Gasparín, cara de chiste o genio Carechicha. loco, pero cara Woody, chicha también. O Woody. ceviche, Woody, pues, imagínate. El de los 1000 trabajos y el de los 1000 apodos. Así que me presento y un gusto. Está bueno, po. Está bueno, así que ahora vamos a proceder a saludar a nuestros auspiciadores. Bueno, seguimos entonces con las noticias de la semana, noticias bizarras que hayamos cachado por ahí. No hay auspiciadores, pues cabros, ¿qué quieren que le hagamos? No hay Seba, dinero. ¿qué es la noticia más rara que has escuchado en estos días? La más bizarra, lo más raro que Yo hayas visto por ahí. lo más loco lo leí en Facebook y no lo creí porque mucho dije que cómo va a ser esa cuestión que pasa en la vida real. Pero si le ¿Ya? pasa a los flamencos, ¿por qué no les puede pasar a los chinos? Dos médicos que trabajan constantemente en Wuhan, que trabajaron en el punto cero, por alguna extraña razón se les pigmentó realmente la piel y pasaron de ser chino amarillo a ser completamente negros. Busqué la información real y la verdad lo verifiqué realmente sí, hay chinos negros. No, esto voy a googlearlo al tiro porque no, Pero Oye, no búscalo lo así, puedo eso aguantar. que hay loco, o sea, dos chinos negros, tal cual. pero ¿estáis seguros si era de Facebook? Oye, No, mira, no, pero si salió cacha, en puse entera. chino negros y al tiro me autocompletó coronavirus. Esto está raro. Está raro, No, creo si que es la verdad. imagen es chocante, o sea, de hecho ni siquiera quedó negro. Porque, por ejemplo, uno cacha que a uno, el chileno actualmente le decía negro al moreno, y cuando llegaron los haitianos ya era como ya, no eres tan negro. Pero hay negro a negro, Claro, ¿cachai? Entonces como que tenemos ese dualidad de que no sabemos qué realmente es negro. claro. Oye, en Igual verdad, ¿eh? manteniendo por favor el respeto a nuestros compatriotas, no compatriotas, pero nuestros compañeros haitianos. ¿Cómo Nada decimos? Sí. contra ellos, solamente es una referencia, por supuesto. Pero Hacemos es que la aclaración. la verdad es que, no, pero es que en Chile también no había pasado, pues nosotros Claro, literalmente le llamábamos negro a la primera persona que llegaba tostado de la playa, claro. sin tomando en cuenta, pero la raza afroamericana tiene un color mucho más oscuro del que uno cree. Es lo que le pasó, por ejemplo, mi prima me contaba, que es bien ¿Ya? morenita, los negros le decían que ella era pálida y los chilenos le dicen negra. Ahí está, po. Depende del quien lo mire. Claro, Claro. depende de quién lo mire. Y bueno, de por sí en China o en los países asiáticos tomarte como una persona de color son bastante racistas, incluso más de lo que uno cree acá en Occidente. Y que le haya pasado esto a estos gallos que y aparte que no quedaron como plomo, como una Sí, Sí, cuestión pues, sí, ahí está viendo la imagen. sí, pues. es Oye, ¿verdad raro, que tú estuviste por porque allá, pues? no es natural el color, como que quedaron Sí, pues. carbonizados. Oye, ¿y tú que estuviste por allá? ¿De verdad que era como tan cuático el racismo como con los No, sí, latinos y toda la cosa, no? pero con decirte que yo me senté hartas veces al lado de japoneses y se corrían. No, Claro. yo creo que es por lo bullicioso, porque el latino no sabe quedarse callado. No, Y y por el además olor, que hay un no, el tema. olor también, pues. No, Y no, hay un tema también de respeto del espacio. Generalmente las culturas sí, pero más primer Chile en el mundo. metro, o sea, no hay como mucho espacio. Sí. Claro.
Bueno, Jotita, ¿qué nos cuenta usted, pues? ¿Qué ha visto por ahí? ¿Qué le ha Mira, sorprendido? lo de siempre, a mí siempre me llama la atención la creatividad de la gente para ponerle nombre a su hijo. Y obviamente que en este coronavirus tampoco iba a ser la excepción, po. En la India, un par de gemelos, Corona y COVID. ¿Ah? ¿Qué les parece? Pero me sorprendió que en la tele salió otro, porque era Kobe Bryant. COVID Bryant. ¿Cuántas veces? Entonces, No, pero Maradona, como ese. sí, pues. Tenemos que hacer algún capítulo de los papás que odian a su hijo. En todo caso, hay que anotarlo por ahí. Pero en todo caso, pues pobres de esos niños. Sí, pues, ¿cómo No sellan su quisiera estar en sus destino? zapatos. Claro, pues. Mira, Sí. yo por mi parte tengo dos noticias que quiero contar. La primera que, aunque son increíbles, es verdad que un tipo se disfrazó de perro para violar la cuarentena dispuesta por el coronavirus. Y aquí estoy viendo la foto del tipo disfrazado andando en cuatro patas en la calle. Ah, en cuatro Muy- patas. Sí, po, No, sí, Chuta. se personificó, si yo vi el video. disfrazado de perro. Po. ¿Quién hace eso? No, y la otra que también es un tema que me toca igual un poquito lo personal, que dice que una persona hacía una videollamada, no desactivó la cámara y fue al baño y la vieron todos. Po. Eso te puede pasar. Puede pasar, po. Algo terrible. No, pero Hoy, eso hoy también es la necesidad que tenemos como, por decirlo así, la generación de ahora que no soltamos el teléfono. Por ejemplo, ¿cuál es la necesidad de llevar el notebook al baño? Claro, po. Pero tenéis que Claro. llevarlo, como no importa. Lo O sea, andáis yo nunca he trayendo, llevado el no. notebook para el baño, po, pero el teléfono sí. El teléfono sí, pero por eso le pasó por eso mismo, que tenemos la costumbre de que si estamos usando algo, no lo soltamos. Claro. Bueno, Nos y encanta bueno, eso. por eso no se demora en el baño también, porque no lo suelta. Po. Pero en fin. Es verdad. Entonces, claro, pues esta persona, bueno, estaba en videollamada, pues tenía que estar ahí y probablemente tuvo la necesidad inoportuna y demás que se le fue nomás, porque es lo que pasó. Y pasó a la historia, porque quedó en la historia y en nuestros corazones también esta serie. Para siempre. Los chascarros del COVID. Claro, así que, bueno, luego de esta noticia random, vamos a pasar al tema del día de hoy, de este capítulo. Espera, deja un segundo para los auspiciadores de nuevo. Ok, continuamos entonces. De vuelta a las comerciales. Continuamos entonces. Y el tema de hoy día es los Simpsons y la religión. ¿Qué les parece esto? Bastante Cuan- bueno porque tuvimos que estudiarlo. Claro, Para mí fue No hay. Para mí fue entrar a un mundo nuevo. Un mundo totalmente. De hecho, me costó hasta aprenderme los nombres de los personajes de los Simpsons, que ya eso es en contra de la cultura popular. No, pero fuera del SEO yo te digo que para mí que J vivía en una isla o en una claro. en una caverna, porque Acabamos de de verdad, descubrir una especie nueva. claro, ¿quién no ha visto Los Simpsons? O sea, es como que no, en La Serena no llegaba al canal 13. Mira, yo creo que estaba pensando por qué no veía los Simpsons, y yo creo que son las mismas causas de por qué no he visto nunca Star Wars, Rápido y Furioso. No, eso está bien, po. Sí, Rápido y ya, Furioso pero está bien, po. sí. Y hay Se otras puede cuestiones más. entender. Sí, y un tema también que en mi casa había una especie de fanatismo por el TVN. Como que Canal 13 no lo pescamos mucho, como familia. Así Ah, como, ya. y eso generaba que no, No, pero por que, no- ejemplo, tú, que los Simpsons fuera del otro canal nomás. Y yo creo que eso generó una costumbre de no verlos, ¿no? He visto un par de capítulos. De hecho, el único que he visto con atención, y lo recuerdo, es cuando Homero fue misionero en Tailandia. Es el único que he visto. Es el único que he Buenísimo. visto. Con Lisa Es muy Junior. bueno. Sí, muy bueno, porque es bueno ese capítulo, pero en verdad poco he visto. Pero ahora que he visto algunos resúmenes sobre este tema, interesante, da como ganas de verlo. No sé si tanto, pero sí. Sí. Bueno, acabamos de descubrir una nueva especie, los Jotus torrejonus, una especie que no ha visto los Simpsons, así que hay que patentarla por ahí. Sí. Bueno, y ya que como no lo ha visto, entonces, ¿qué espera? ¿Qué es lo que crees que podríamos encontrarnos en los Simpsons con el tema de la religión? Un tema tan álgido, un tema tan manoseado muchas veces por otras series. Vemos lo que hizo South Park con el tema de religión, vemos lo que ha hecho Ricky Morty con el tema de la religión, vemos lo que ha hecho también Padre de Familia en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué esperamos de los Simpsons? ¿Qué esperamos aquí? yo la verdad encuentro que Los Simpsons, a nosotros, al principio muchas personas creían que era católico, porque en Latinoamérica estamos acostumbrados a ver mucho catolicismo, pero en Estados Unidos
por decir así, reina el protestantismo, lo evangélico, por decirlo así. Y claro, yo al principio, como tú sabes, pues somos de la iglesia metodista desde pequeño, participábamos ahí, pensábamos que eran de ahí, pero la verdad es que Desde los Simpsons Cicoto. son una mezcolanza entre hartas iglesias. Claro. Y creo que lo más alejado de los Simpsons, aunque en cierto modo son protestantes, serían los pentecostales. ¿O me equivoco? ¿Qué opinan ustedes De de hecho, eso? entiendo que la iglesia de Homero y su familia es algo de presbiteriana y luterana, una mezcla. Claro. Sí, Claro, es que en realidad la iglesia de los Simpsons toma elementos de muchas, po. Porque ellos mismos se dicen somos presbiluteranos, pero a veces dicen son metodistas, entonces no se sabe bien. Y Mira, eso yo creo que algo que lo hacen a propósito de dar como una a ambigüedad propósito de los ahí. Simpsons, claro. Claro, dar una ambigüedad para que se vea que hay como de todo y dependiendo del argumento de cada capítulo también quizás a qué van a parodiar o a qué van a hacer referencia quizás. Porque si vemos, por ejemplo, la estructura de la iglesia es una estructura súper tradicional, me refiero al edificio, súper tradicional, con vitrales, muy anglicana en su forma de ser. Los cultos son muy tradicionales a veces, otras veces son súper hasta campiranos. Bueno, Sí, ¿cómo olvidar sí. también el capítulo cuando Bart le cambia las partituras a la Doris, que es la tecladista, y en vez de cantar un himno, una alabanza, cantan Inagara la vida de Iron Butterfly? Maravilloso. Entonces, Muy claro, bueno. el 22 minutos y tanto de música queda muerta la señora después. Es muy bueno, pero claro, toman como muchos elementos quizás para o hacer referencia a muchas ramas del protestantismo norteamericano, o también, o a la vez, mejor dicho, para parodiar a todas estas al mismo tiempo. Que hay que decirlo, en cierto modo, por ejemplo, Homero, el hecho de que tenga que ir a la iglesia muchas veces sin querer, Bar o el resto de la ciudad, porque el pueblo está determinado que hasta el gordo Tony va a la iglesia. En Sí, pues, o hartas sea, partes, y eso que es italiano, pero aún así lo habéis visto ahí en la iglesia. Y generalmente van rotando los personajes, pero todos van hasta el señor Burns. Es una cuestión de que se va a la iglesia porque, pucha, es la costumbre, como por ejemplo haber visto Los Simpsons, porque es cultura general. exacto. De hecho, Para nosotros, entiendo que Los para Simpsons nosotros no aborda tanto el ateísmo, sino que aborda muchas religiones, entonces finalmente sí, sí, es 600 poco tocado capítulos el da para mucho. ateísmo. 600 capítulos da para mucho. claro, po, es que también en esto eso es como un elemento súper interesante porque el hecho de que la familia Simpson, bueno, como todo Springfield, vayan todos los domingos a la iglesia, eso ya nos muestra de partida de una u otra forma una declaración de principios de la serie frente al tema religioso, que es un Claro. tema que está ahí, que es un tema que para bien o para mal en la serie, dependiendo de cada capítulo, eh, se aborda y está muy presente, pues. Y de hecho O es un sea, lugar de encuentro de todo el pueblo igual, pues. la Así religión es como, canon, a eso me refiero. claro, es canon. Sí, sí o sí pasa lo que pasa, porque por ejemplo hay capítulos donde dejan de hacer o por ejemplo destruyen la casa y el otro capítulo la casa está bien. Como por ejemplo Claro, cuando Homero la quemó y Flanders lo salvó. sí, pues. Ese Entonces, Homero Hereje, creo, ¿no? claro, Homero hereje, pero sigue siendo, aún así siguen estando ahí mismo. Y el otro punto de vista creo que se compara mucho con Latinoamérica es que hay mucho, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado acá en Chile? El católico a mi manera. Que es prácticamente lo que quería hacer Homero Hereje. Soy católico porque cuando pasa el censo le digo que soy católico, pero nunca he ido a la iglesia, solamente hice la primera comunión. Primera comunión, confirmación, Pasa exactamente lo matrimonio, mismo con el protestantismo allá en bautizo. Estados Unidos. Y creo que la serie lo ha captado muy bien. Va a ir todos los domingos a la iglesia, pero no necesariamente tienes que comprometerte con la deidad de Jesús ¿cómo se llama esto? O conseguir la religión con los dogmas. Claro, bueno, ese capítulo pega un palo, pero tremendo igual, porque cuando está Homero ya disfrazado como San Agustín y todo, con los animalitos y toda la cosa, así como diciendo, yo los veo a mi manera, y yo me dedico a ser buena persona, a darle amor a todo, y dejo la iglesia y a Dios de lado. Llega Lisa y le dice, papá, ¿por qué dedicas tu vida a la blasfemia? O sea, como, da palo a todo el mundo esta cuestión. Y son palos bien pegados, y eso es lo otro. O sea, por ejemplo, yo como cristiano veo estos palos que pegan los Simpsons y yo digo, estos tienen razón con lo que me están diciendo. O sea, me están diciendo, me estoy preocupando más de aparentar que de vivir algo de verdad, pues de real. Y por ejemplo, en esa parte, son palos súper buenos, igual que yo creo que, y esto va a sonar como súper chistoso, pero en serio, de repente podríamos estudiar un poquito más lo que nos dicen las series de la cultura pop respecto a cómo nos ven a nosotros mismos, como Sí. cristianos de repente. En la antigüedad muchas veces ¿cómo se llama esto? Los bufones
Los bufones reales eran las únicas personas que le podían decir a la cara al rey que lo estaban engañando o de que eran unos completos cretinos mientras se reían. Sí, pues, la sátira De repente hay que tomar un poco, la sátira nos enseña bastante. Sí, es verdad. Aunque muchas veces de hecho te enojamos. Y tengo que admitir que mientras veía los capítulos, repitiendo los capítulos donde hablan de religión específicamente, y abordando distintos temas, el judaísmo, el budismo, religiones modernas como la cienciología, porque se toman, y ahora último, en las últimas temporadas, donde Lisa, cada vez que sale una religión nueva o una tendencia nueva, la toma, como simplificando y burlándose de una perfecta millennial. Flanderización. Claro. Tomáis este punto de que, pucha, está presente. Entiendo que Lisa, igual de alguna manera, a través de los capítulos, luego se abraza al budismo, entiendo yo, ¿no? Claro. Ese es el final de su travesía espiritual, entre comillas. Claro, y más que nada, también llega porque no quería dejar de comer carne también. Que también se atribuye mucho al dogma del budismo. Sí, bueno. No, pero esos son capítulos distintos. Ella llega al budismo en un momento en que Homero se pitea a la iglesia, se echa del templo, y para poder repararlo firman un contrato con el señor Burns para que la arregle, vio el sentido y la arreglo, pero empieza a poner publicidad en todos lados, así como, no sé, pues carteles, aparecía Fórmula 1, entonces, no sé, pues de repente dice el reverendo adelante, y bueno, vamos al sermón del día de hoy, presentado por Buzz Cola, una cosa así, o Buzz Cola, ¿cachai? Entonces ya la Lisa se indigna y se va, pues dice, esto no es para mí, y se indigna, y en realidad no se indignó con Dios, pues, se indignó con lo que estaban haciendo los tipos que estaban ahí, pero no con Dios. Entonces después dijo, yo voy a buscar por esto, y eso es una tremendo charchazo para nosotros de repente, porque hay un libro que una vez leí que decía, Jesús los convence, pero la iglesia no, y es como eso. ¿Cachai? Todo lo que decía un libro de como 300 páginas, te lo dijo un capítulo en 3, 4 escenas. Y es que eso, pues de repente Dios nos convence y convence a todos, pero es lo que nosotros mismos hacemos lo que de repente manda a todos para afuera. Y da harto que pensar en realidad eso. Bueno. Oye, pero, por ejemplo, ¿qué tanto ofendido? Por ejemplo, hace poco los Simpsons sacaron a Apu. Decían que era una... no sé si lo terminaron sacando o lo sacaron, porque decían que se burlaba mucho por lo hindú como tal, y bueno, por la religión del hinduismo como tal, también. Encontraban que era una sátira ya en este tiempo moderno donde todos se ofenden, querían sacarlo, pero en Estados Unidos, aunque no sé qué tanto se note, pero en ninguna parte se ha visto tanto alegado por la religión de los Simpsons o por los demás personajes, por ejemplo, Krusty siendo judío y siendo un payaso. Claro. No se ha abordado tanto, pero se ofendieron por la parte de también que era de color. También sí, es que en realidad eso nace por un documental que hizo alguien de indio que se llama el problema con Apu. Y bueno, habla más que de religión y todo eso, habla que gracias al personaje Apu ahora hay un estereotipo nuevo para los indios que es decirles son los Apu Najas en Apetilon. Entonces, respecto a eso, como que fue la polémica y no lo sacaron, como que ahora está el personaje de fondo, menos protagonista nomás, pero está ahí. Y Interesante. Pero eso, la verdad, bueno, Simpson han dado, ¿en cuánto? 31 años de historia desde que salieron como programa independiente. Brutal. Han dado para mucho en realidad, pues, pero independiente de eso, uno de los principales focos en los que queremos meternos el día de hoy es uno que nos introduce un capítulo extraordinario que se llama Lisa la Escéptica, que es sobre la ciencia versus la fe en los Simpsons. No sé si recuerdan este capítulo, si no, para hacer una pequeña introducción. El de Los Ángeles, pero igual se lo dale. El ángel, sí, yo vi el resumen. Más que nada. ¿Qué es lo que pasa? Lisa ve parte del capítulo porque están haciendo van a empezar a construir un mall en una parte de la ciudad donde Lisa dice es que aquí no pueden construir porque este es un lugar donde se han encontrado cosas arqueológicas, entonces está protegido. Y le dicen, bueno, si encuentra, y el alcalde corrupto y todo da permiso para que lo hagan igual. Y dice, bueno, dicen se juntan los dueños del mall y dicen, bueno, haz una excavación y si encuentras algo, entonces no hacemos nada, o si no, le damos. Ya, pues la Lisa va a hablar con Skinner y Skinner manda a todos los cabros chicos del colegio a excavar y entre eso encuentra como un esqueleto Lisa, pero tiene alas de ángel. Y esto es lo interesante porque, bueno, entre que están todos peleando qué van a hacer con él y para dónde va y toda la cosa, Homero lo pesca, se lo lleva al auto y se lo lleva para la casa. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Y esto es lo interesante del capítulo, empieza a pasar que la gente del pueblo de Springfield
empieza a llegar al garage de Homero a pedirle por favor si pueden ir a tocar el ángel porque tiene que operarse para que lo bendiga, para que le dé suerte. Otros dicen que si pueden tocar el ángel para poder adorarlo, dicen incluso pagaría por eso. Homero empieza a cobrar para que vean al ángel, así que tiene luces, empieza a hacer ceniceros, toda la cuestión para venderlo. Y entre medio de eso, Lisa va y le roba un trocito de hueso al ángel y se lo lleva a un científico. Y cuando hace eso, y bueno, siempre estuvo en contra, decía, pero es que si es un ángel, un hueso nomás, ¿por qué lo adoran tanto y toda la cuestión? Entonces, en medio de eso, la gente se da en contra de Lisa porque le dicen, es que tú nos arruinas todo, si nosotros queremos creer, y Lisa se va por la parte científica y dice, es que no hay pruebas. De hecho, hay una entrevista que da con Ken Brockman en ese capítulo. Lisa dice, es que la gente tiene dos opciones. O puede decidir creer en hadas, duendes y todas estas cosas, o creer en la verdad científica. Mira, ahí pone entredicho la fe en la ciencia, así. Claro. Mira. ¿Quién le responde? En esa parte, ¿quién le responde de que los duendes? En todo caso. Claro, Ken Brockman le responde, oye, pero Lisa, si todos sabemos que los dones se extinguieron, así como que venir con tonteras, sí, como que reconociéndolo, pero que ya no están. Entonces, claro, está todo este conflicto, toda la cosa, y ¿qué es lo que pasa? Desde determinado momento, el ángel desaparece de la cochera de Homero, se va, se lo roban. Y llega todo el pueblo indignado y dicen que Lisa lo destruyó porque todo lo que quería ella y toda la cuestión. Y claro, está en el medio de todo eso, y llegan a juicio a Lisa, pues. Y es muy chistoso porque el juez dice en eso, bueno, la ciudad contra Lisa Simpson por el robo del ángel, o mejor dicho, el caso de la ciencia contra la religión. Así empiezan a hablar esta cosa, empiezan a decir, no, es que ella lo destruyó, empiezan con todo el argumento y de repente se dan cuenta que en la colina que está al lado, convenientemente justo hay un cerro ahora al lado del juzgado, y está el ángel ahí. Y dice, el fin llega hoy día a las 8, una cosa así. Hoy día a las 8 de la noche, ya todos asustados, así como que piensan que ya llega el fin del mundo, todos resignados, y la Lisa no cree, dice, pues si esto es una estupidez, y todos iban a ir al ángel para el fin del mundo, iban a ir para allá, pues. Dice, si esto es una estupidez, toda la cuestión, si no quiere, y ya y la arreglan y se hallan igual, pues. Enojada con la marcha y toda la cuestión. Ya está en todo eso, pues de repente, ya cuando llegan ahí, se da la hora, y empieza el ángel y se levanta, pues. Y dice, el fin ha llegado, y todo asustado, la Lisa igual, toda la cuestión. El fin de los precios bajos, y el ángel empieza a volar para volar y llega al mall que están inaugurando, decía mall el ángel, así. Y era toda una cuestión publicitaria del mall. Y al final una vil estrategia. Claro, van todos a comprar para allá nomás, y al final la Lisa, ¿qué queda? Pues le dice, bueno, perdóname por todo esto, porque yo también me asusté, toda la cosa, y la más le dice, sí, es que en realidad tienes que entender que tenemos todas distintas formas de ver la vida, y no una mejor de la otra, y se pueden complementar nomás, pues. Y al final la Lisa le dice, bueno, Marge le dice, gracias por apretar mi mano, hija, a pesar de eso, por el miedo, y Lisa le dice, bueno, gracias por apretarme tú también, porque me asusté. Y termina... Esa conducta de la Lisa después se mantiene, porque entiendo que a pesar de que después que era budista, igual iba con los papás a la iglesia, los domingos, ¿no? Claro, es que lo hacía, bueno, en ese mismo capítulo explican que lo hace como para compartir con la familia. De hecho, en ese capítulo como que la están convenciendo para celebrar Navidad y ella no quiere y toda la cosa. Entonces, claro, termina el capítulo Lisa la escéptica con las conclusiones de Lisa, y después sale el juez diciendo, a partir de ahora decreto una ley de que la religión no puede acercarse a la fe por más de 20 metros, y la fe no puede acercarse a y la ciencia no puede acercarse a la fe, y la fe no puede acercarse a la ciencia en 20 metros y toda la cosa. Y aquí vemos como una disyuntiva tremenda, po. Porque pasa algo parecido con el capítulo de cuando Val se vuelve católico. Sí, la conclusión de la guerra del futuro a lo John Connor. Claro, es que, bueno, de ahí pasamos a ese porque es un tema más tremendo todavía. Pero en este al final vemos que hay una disputa y nos plantean toda la disputa de la ciencia versus la fe, pero que no es una disputa amistosa, aunque todos digan que sí lo es. Porque hay ataques, todo el rato hay ataques, todo el rato hay como insultos de los que creen hacia la escéptica, que es Lisa en este caso. Y de Lisa, por el hecho de no creer, se siente superior y ataca a los otros, pensando que ya son personas que quedaron en el pasado, siendo que no es así, pues. Siendo que simplemente son personas que tienen visiones distintas y formas de vivir distintas, nada más. A mí lo que me pasa directamente con el capítulo, que yo encuentro que es brutal también, pasa cuando van a quemar el museo. Y Moe se cae y se tropieza y le cae un colmillo de mamut encima y le quiebra la pata y se queda atrapado. Y estaban quemando el museo, y él dice, no importa, claro, lo estaban quemando por la fe, pero dice, no importa, esto me lo va a curar la ciencia médica.
Sí, po. Entonces, es muy, de hecho, es muy paródico, pero muchas veces nos pasa, o sea, maldecimos toda la ciencia y todo lo moderno, pero lo usamos Sí o sí. diariamente y queremos usarlo también. Es que es parte nuestra, po. Claro, o sea, nosotros en la antigüedad no sobrevivimos nica. No, jamás. No, Hijo- Un poco de frío y nos quejamos por todo. Y Jotita, ahora ya introduciéndonos un poco a lo que es Los Simpsons, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Qué conclusiones podemos ir sacando hasta este momento? que es una serie que hay que verla, si no voy a estar atrasado y mi hijo en el futuro me van a cobrar no haberle ingresado a este mundo. Este mundo es... No, pero interesante porque ya me han hablado de Apu, ese hindú, el Krusty, ¿cómo es? Krusty el judío, Sí, no, Lisa con Krusty su tiene una búsqueda. cuestión, mira, para que nos detengamos ahí un poco con el tema de Krusty, que igual es súper fuerte porque el papá de Krusty no es cualquier judío, es un judío ortodoxo. Rabino Herzl Krustovsky. Claro, Mira. o sea, es un judío, ¿cómo se llama esto? A la antigua. Un rabino, de hecho, ni siquiera es cualquier judío. Entonces, pasa con el tema de que, claro, Krusty es una sátira de todas las personas en Hollywood que son judíos. Y, pucha, el ser famoso no te permite trabajar bien tu religión, por decirlo así. Entonces, el papá durante toda su vida lo repudia en gran parte de y Krusty está sumido en el alcohol, aparte Ya. de porque es famoso, porque el papá lo repudia. Y en el último momento, cuando el papá estaba a punto de morir, Lisa y Bart en un capítulo lo ayudan para que restauren su amistad, por decirlo. Bueno, Y- ahí no está a punto de morir todavía, pero sí lo ayudan para... Es que, claro, yo lo digo porque veis un poco más adelante en la temporada, se muere. Claro, sí, sí. Bueno. Entonces estaba cerca de ya sus últimos años de vida, por decirlo así. Krusty no lo sabía, él tampoco. Pero logran, como por decirlo, entenderlo, hasta que Krusty se manda de nuevo una cagada, que es que, por ejemplo, va a hacer su primer Bar Mitzvah, porque no lo había hecho, siendo judío. Y de vez de hacerlo como el papá le pidió, que era hacerlo algo privado, lo televisa, Ya. lo hace un espectáculo. No, Y y el de papá hecho se enoja. aparece y el que lo oficia a Mr. T, po. Mr. T de lo magnífico. Más encima, o sea, ahí te das cuenta que el papá se enoja un montón porque se burla de nuevo, supuestamente por hacerlo público, de la religión. Y después más adelante, claro, se vuelven a... Krusty le da la razón y lo hacen privado, junto con la familia, porque ahí te da a entender de que la religión, en cierto modo, y sobre todo la judía, es bien cerrado, es bien en el tema de tú y Dios. No es para andarlo exponiendo al mundo. Oye, hay un personaje sí que se nos está yendo que yo sin conocerlo tanto es más popular que Ned Flanders. Entiendo que Flanders. ese Claro, personaje... Flanders es un caso especial, o sea, no... creo que no... el Porque otro igual día... él vive la religiosidad, igual entiendo bien profundo. O a su manera religiosa y que todo, pero... él tiene una evolución y de hecho tiene un trauma. Porque, Claro. por ejemplo, si me describía el Flanders del principio era buena persona, pero no era tan molestoso. Porque él tenía su familia consagrada, era buen papá, era buena persona, asistía bien a la iglesia. Y en las primeras temporadas, si te fijáis, él tiene una pareja que es su esposa, que se llama Mod. Maud Flanders, ¿Ya? la que siempre estaba molestando, por ejemplo, que eso era inmoral, que esto es acá, que esto es allá. La que siempre, por andarlo diciendo así, la que estaba molestando, era Maud. Entonces Flanders no se veía tan, ¿cómo se llama esto? Era Tan como un loco. religioso normal, una persona Era un consagrada, pero religioso era normal porque su un padre de mujer, familia, todo. Ya. porque se dividía las tareas con la mujer. Entonces él era el religioso puro y la mujer era la molestosa. Pero como televidente a ti no te molesta que una mujer moleste. Si fuera el deseo, es malo, Su pero frase nadie lo machista. O pero sea, más que el eso, motivo yo era creo que el problema no es que sea mujer o hombre, sino que el personaje en sí había sido configurado, el de Maud Flanders, como quién iba a ser la molestia religiosa, quién iba a censurar todo y eso. Perfecto. pero El sabéis que no, asunto es no que era tan después llega molesto. claro, porque es el personaje, pero llega un momento en que, bueno, esto como personalmente, a mí me empezó a molestar Flanders como desde que murió la esposa de Flanders en adelante, que bueno, la matan por problemas de plata, del elenco y toda la cuestión, nada que ver eso, pero matan el personaje. ¿Y qué es lo que pasa? Toda esa personalidad de molestar y de ser fanático, pero de forma absurdamente con la Se traspasó religión, a él. la toma Flanders. Entonces, claro,
a mi experiencia, ¿qué es lo que pasa? Po? El personaje se me volvió molesto no porque fuera el fanático religioso, sino porque ya no es el personaje que yo entendía que era. Po. Claro. Sino que, y de hecho hay un tópico televisivo que nació producto de esto que se llama flanderización, que es exacerbar solamente una sola característica de un personaje. Entonces Flanders, que era un padre amoroso, una persona con mucha fe, pero a la vez insegura de sí mismo, una persona que era, bueno, en la serie es muy importante, que es zurdo y que vela por los zurdos también, una persona sensata, una persona, si bien moralista, pero no en buenas dosis, después se convierte en alguien totalmente ilógico, irracional, solamente por fe y nada más. Entonces, y claro, es una personalidad que no se desarrolla a lo largo de las temporadas mejorando a su antigua fase, ¿no? No, esto se ha ido perdiendo cada vez más. Ahora, por ejemplo, tú ves Los Simpsons ahora, los capítulos de las temporadas 30, 31, que bueno, todavía no está en español, creo, pero sí está en inglés, y tú ves a Flanders y tú al tiro sabes que hay un chiste religioso porque es lo único para lo que sirve ahora y de hecho es lo que viene. Aparece Flanders, chiste religioso y chao. Entonces no es nada más que eso. Y de hecho, ese punto de vista lo tomó porque absorbió completamente a Mott, y la otra es que su hijo, como dato, en el futuro que muestran los Simpsons, porque de repente viajan al futuro en ciertos Uno de muchos, porque han mostrado distintas versiones de Todd y Rod, que se murieron. Claro, pero la más notoria es que se vuelven homosexuales con el tiempo. El papá los molesta tanto que se alejan de la iglesia y se vuelven homosexuales. Mira. Claro, eso pasa igual, pues en uno de tantos futuros que te muestra, porque hay que decirlo, pues en Los Simpsons no hay ningún futuro que sea canon, porque de repente te muestran que Lisa se casa con Nelson, de repente te muestran que se casa con Milhouse, de repente que está a punto de casarse con un inglés, de repente que es presidenta, entonces no sabéis cuál es el futuro de verdad, pues. Pero aunque la muestran en distintas edades, pueden ser todos posibles. Claro, no, por el de la presidenta, con los matrimonios y todo eso, no. Porque de hecho el del matrimonio con Milhouse había sido el primer intento de matrimonio, po. Pero después te muestran que está con un inglés a punto de casarse y también era el primer intento de matrimonio, entonces no se sabe. Po. Claro. No sabe nada. Se invalidan entre sí. Claro, po, y yo creo que esa es la idea también, po, que no se sepa. Pero en todos los futuros nunca he visto que los Flanders se transformen en algo positivo. Casi siempre se termina transformando, o por lo menos lo que he visto yo. O se mueren, claro. No hay la actitud de Flanders no te lleva a tener una. Aunque al principio él era muy buen papá, no te lleva por un buen camino. O sea, el fanatismo como tal, la serie te lo deja claro, que los Nets se van para otro lado. De hecho, en una se transforman como en una especie de gamberro. Que andaban fumando y andaban en un deportivo. Sí, verdad. Aunque no estoy diciendo que andar en deportivo. Eso no es un futuro, era cuando Flanders va a Las Vegas y, o sea, se enamora de una actriz, le ofrece ir a Hollywood y se imagina cómo sería allá y ahí los ve como en su imaginación, porque eso no fue un futuro, fue como imaginación de Flanders. Oye, ¿les parece si es que nos metemos en un capítulo, quizás uno de los más álgidos de todos, que es El nombre del padre, del hijo y la estrella invitada? Este capítulo que nos habla sobre hay un evento en que Homero y Bart se vuelven católicos y dejan el protestantismo y empiezan una disputa entre católicos y protestantes, pero sí, vi el resumen. Descarnadísima, pero a la vez muy, muy buena. Probablemente mucha gente se ofendió con eso, tanto protestantes como católicos, pero si te vas al centro de lo que te quiere decir, en realidad, en la mayoría de las cosas, salvo, bueno, la visión del cielo católico protestante, en muchas de esas tienen razón en cómo nos ven, que diga. Porque si vemos ese conflicto central es que al final están tan centrados en las diferencias, porque no están hablando de diferencias de adoración a María o todo esto que son cosas como coyunturales de la doctrina, sino que eso podría decirse que es entendible que estén diferenciados, aunque no enemistados, pero sí apartados. Se fijan no sé, pues en lo que comen, en cómo rezan, y esas son las diferencias que los matan, no lo otro. Entonces, frente a eso, ver enemistades absurdas por cosas pequeñas. De hecho, hay una parte cuando están peleando al final para ver a quién se los lleva, lo van a buscar y llega el sacerdote y les dice: vengan para acá, bebedores y matrimonistas, y le dice: cállate, hijo del papa, el otro sí, el cura. como cosas muy así de la nada, enemistades. Pero tenemos en ese también que, como todo episodio de estos religiosos, ve la luz, po. Bart le dice, y súper así altaneramente en el español latino, le dice: silencio, ve a todos, así, y le dice: ¿no se dan cuenta que todos son cristianos, que aunque tengan diferencias,
que los pueden apartar, no tienen por qué andarse peleando de aquí para allá, sino que en realidad tenemos que intentar buscar alguna forma de unidad. Po. Y todos dicen amén, amén, y más, y no sé, pues, Flanders le da la mano al cura, después Flanders en su cabeza dice, bueno, nota mental, debo lavarme esta mano, así como diciendo, no, si realmente lo vamos a hacer, pero en el interior yo no me El junto con corazón esto. no está ni ahí, po. ¿Cachai? Mira, que va Y ahí hay, nomás. claro, y terminan todos como súper pacíficos, quedan todos como súper reconciliados, felices, pero después te muestran como 2000 años después y hay dos facciones distintas en guerra, po. Todos adorando a Bart y dicen, nosotros creemos que Bart, el último profeta de Dios, dijo que tenemos que estar cierta cosa, así como peleando por lo que dijo, que esto es lo que entendemos del mensaje que dijo, y hay otra facción que dice, no, nosotros creemos que es de amor y reconciliación, no, que amor y respeto, y se ponen a pelear entre eso y empieza una guerra gigante, po. Entonces, Una guerra sin claro, sentido finalmente del claro, todo. esto es profundo porque al final un mensaje tan sencillo y claro que se dijo 2000 años antes, y eso no es que hayan dicho al azar la cantidad de años, tan sencillo y claro como de amor nomás, después separa tanto que incluso son capaces de ponerse a pelear unos con otros que también creen en la misma persona. Po. Sí, pues. Y esto, bueno, lamentablemente es súper cierto. O sea, si vemos lo que pasó con Irlanda del Norte versus Irlanda del Sur, Sí, pues. Eso es clarísimo. terrible. Po. Un mensaje peleando por distintas versiones del amor que dijo alguien hace 2000 años atrás, pero peleando así, agarrándose, matándose. Pues, entonces, es terrible eso. Oye, a mí me da curiosidad, ¿ustedes saben de los guionistas de Los Simpsons? Porque son 30 años, deben ser un montón de guionistas. No sé qué, Han habido cómo... mucho. Sí, de hecho sí. Mira, Pero hay uno principal, pues el autor. o Ya, sea, bueno. Matt Groening fue quien inventó la familia y los diseños, pero en realidad muy poco lo que se mete en el guión de los capítulos, por lo Mira, menos de las temporadas más clásicas. Y en realidad es Sam Simon, el cerebro detrás de las 5 primeras temporadas, creo. Que es como el jefe de todo, y bueno, hay distintos escritores, está Don Schwarzenegger, está Mel Brooks, Conan O'Brien, que después hizo un late, que es súper famoso hasta ahora, el late de Conan O'Brien. mira. Después creo que el CEO fue de las 5 en adelante David Mirkins, si no recuerdo. Y claro, pues entonces hay distintos escritores y la verdad es que la mano de cada uno igual se nota un poco. Pero la forma el hecho de que haya creado la familia así como tal es porque él la basó en su familia. Muchas Mira. veces lo ha Claro, dicho. de hecho Matt Groening es como viene siendo Bart. En vez de Matt, Bart. ¿Cachai? Mira, Como eso. Es Y un bueno, dato curioso. su familia también iba a la iglesia, en harto y toda la cosa, pero también era una familia que va a la iglesia mucho, pero que no vivía demasiado de lo que decía, como era familia dominguera, digámoslo. No una familia realmente consagrada, como deberíamos decirlo, o se podría decir. ¿Qué es lo que realmente yo digo que el monito animado trata de decir? O sea, nuevamente repito eso lo que dije del pueblo. Todos van, pero nadie está ahí, o sea, solamente hay el domingo. Y no solamente pasa con el tema del ángel, no sé si te acordáis que una vez en la serie, la iglesia ha pasado por hartas partes que donde tú decís, oye, toda la gente del pueblo se va. Porque, por ejemplo, pasa con el tema este de lo que estaban haciendo de burla directamente a los de la cienciología, donde iban a ir a Felicilandia, Los movimentarios, la los secta Simpson en movimentarios. ese capítulo. Claro, es totalmente una secta que les promete algo a cambio de dinero y la gente va porque por eso le dan la salvación. Y la iglesia pasa por un socavén. La otra también pasa con la flor esta que estaba viendo Moe. No sé si te acordáis. Con Sí, una cuando se cuestión que abre. te hacía ver alucinógeno. Sí. Te hacía alucinar. No, Que mentira, estaba en ese un no parque de fue. diversiones. Claro, es el parque de diversiones de mod que se llamaba Praisland. Era Venerilandia en latino, creo. Pero Praisland era en de inglés. Flanders, ¿cierto? Sí, era de Flanders, que él lo construyó como un parque de diversiones temático cristiano. Y justo ya. pasó que al lado de la estatua de Maud Flanders, que lo hizo como en honor a ella, había una fuga de gas. Entonces la gente llegaba a la estatua y empezaba a tener alucinaciones. Y todos decían, no, esto es milagro y toda la cuestión. Muy Y bueno. ahí te das cuenta de que en Los Simpsons hay una falta de creencias total, o sea, inclusive Ned Flanders, que se dice que totalmente se lleva al dogma, apenas tiene la oportunidad de cambiar de religión porque hay algo que se presenta como milagro, lo hace. Mira. Claro. ¿Y ustedes
se han sentido identificados con algún personaje respecto a la fe o a la espiritualidad? Respecto a la fe, ¿Eh? Yo creo que la serie en general es una... ¿Te hace sentir identificado? Sí te sentí identificado. sí, bueno, en ese aspecto, por ejemplo, yo me sentí una vez identificado, bueno, siempre que lo veo, con Flanders, pero no el Flanders de siempre, de todos los capítulos, de repente pasan cosas distintas, pero hay un capítulo que se llama Solo no vean Tirijillo, que es cuando muere Maud Flanders, que muere por culpa de Homero Simpson en todo caso, es una cuestión tragicómica, humor negro, así del más puro duro, y ¿qué es lo que pasa con él? Pues que al final él después empieza a renegar de Dios y toda la cosa. No digo que haya que me identifique por cómo reniega, sino en realidad por las conclusiones que da al final. Él dice, ok, yo no voy a ir nunca más a la iglesia, hasta a punto así como enojado con Dios porque lo dejó solo y toda la cuestión. Y después, así como si, perdón, si voy para allá, llega a la iglesia y hay una banda de country rock cantando y cantan una canción que la verdad que es preciosa. Podríamos... Sí, yo delante cuando la escuché me emocioné. Es preciosa la canción, Sí, y esa escuché. es la versión original que aparece en la serie, lo cual también nos muestra, porque hasta ahora hemos hablado casi de puras sátiras, pero la serie también tiene mucho de reafirmación de fe, mucho. Y y no, que en eso particularmente no es más de la fe cristiana que de otras. Entonces, ¿qué? Te escucha la canción que habla de una persona que había estado tirada en el alcohol y toda la cosa, y que mientras estaba eso se encontró con la Biblia, creyó en Dios, Dios lo salvó. Literalmente habla de eso la canción. Y después de todo lo que había pasado, Flanders se acerca a hablar con la cantante de esta banda. Y le dice, bueno, yo soy, no me acuerdo el nombre de ella, y bueno, tengo que irme toda la cosa, ¿y tú quién eres? Y después de toda la duda que tuvo, de todas esas como cuestiones que tenía, le dice, bueno, yo soy Ned Flanders y estoy aquí cada domingo, llueva, truene. Después de todo lo que vivió, toda la cuestión, da lo mismo, da lo mismo lo que tuviera que vivir. El hecho de estar ahí en comunión con Dios no es la iglesia, la comunión con Dios es lo que lo fortaleció. Entonces, en ese capítulo particular, cuando lo había visto 1000 veces, pero cuando lo entendí, yo dije, chuta, esta cuestión me tocó. Claro. Ahí las piedras hablan. Claro. Un cierto mensaje, Sí. quizás a cuántas personas le llegó ese mensaje. Sí, incluso cuántas películas a veces, por ejemplo, la otra vez estaba viendo la Millennium Matrix, y Matrix tiene todo un trasfondo de que nos puede llegar a pensar en la espiritualidad, en Dios. En verdad, De que estamos viviendo en una falsedad. sí, Como tal. hay muchas cosas que, bueno, el arte en sí, la televisión, el cine, te genera eso. Porque... No, y aparte que Neo es una especie de mesías, pero sí. no nos vayamos del tema. Sí. Claro. Sí, oye, chicos, pero también se nos está olvidando un punto puntual que yo creo que el J no lo conoce, pero los Simpsons tienen especiales de Noche de Bruja, las casitas del terror. Sí, y en esos especiales, la mayoría de las veces cuando representan al diablo, adivina quién es el diablo, J. O sea, fue una pura vez, pero es la el más... señor, ¿cómo se llama el viejo malo? El señor... debe ser él. Todos esperaríamos que en él, pero cuando representan al diablo, lo hace Ned Flanders. Ned Flanders. Hay una vez que hacen un juicio a Homero Simpson porque él hizo un pacto con el diablo para que le diera una dona. Sí, por la estupidez, para que le dé una dona nomás. Y llega Flanders y él es el diablo, y ahí le dice, siempre el que menos esperas. Y ahí es como recuático igual, pues. El diablo siempre es el que menos espera. Y no solamente ese, sino que en harta... No fue solamente una vez, José, en hartos capítulos yo lo he visto. Tendría que revisarlo, y yo recuerdo por lo menos esa nomás. En el capítulo, ¿cachai? Cuando Bart se va al infierno porque en el colegio lo sueltan y se tiene que ir al infierno a terminar el colegio. ¿Ya? Ahí también el diablo. Ah, eso es de los más nuevos, sí, entonces. Es los más nuevos, pero sale. Ah, ya sí, es que para mí los Simpsons terminan en la temporada 21. ¿Por qué? ¿Qué pasó después? No, después es que cada vez Homero se vuelve más tonto y cada vez pasa esta cuestión de la flanderización. Que por ejemplo Lisa cada vez se vuelve más millennial y solamente puede ser eso. No puede evolucionar como personaje. Apu es hindú y solamente hindú. Bart es estúpido y solamente estúpido. Homero es mal papá y solamente mal papá. Así, ¿cachai? Sí, así. Como que ya no esperáis mucho. No esperáis mucho porque los personajes se vuelven repetitivos. Igual han habido un par de capítulos muy buenos, pero ponte tú unos 6 o 7 en 8 temporadas. Entonces ya como que bajó mucho la calidad. Y bueno, dentro de esto mismo volviendo al otro, hay mucha reafirmación de fe también. Pues, o sea, el capítulo Homero hereje termina con una reafirmación de fe y a la vez también un palo tremendo, así como a la ignorancia o a la intolerancia de la gente. Cuando termina diciendo, bueno, y
después de que lo salvan la vida, porque Homero, entre toda esta cuestión de la responsabilidad y de no ir a la iglesia, quemó la casa, y lo salva Flanders, pues, y también llegan los bomberos, que estaba Krusty, que es judío, con Apu, que es hindú y toda la cosa. Y, y llega después el reverendo Alegría y le dice, bueno, Homero, tienes que entender que a pesar de tu herejía y todo, Dios estuvo en el corazón de estas personas actuando para poder salvarte, sin importar si ellos fueran cristianos, judíos o misceláneos por Apu. Y eso le dice, más Misceláneo. respeto, somos 2 millones, una cosa así. Sí. Somos 2.000 millones, no sé cuánto. Oye, ¿y qué mono pinta, qué personalidad tiene el pastor o líder religioso, el que dijiste recién? El señor Alegría, de hecho, si me dejáis, me encanta lo que han hecho con él, porque te muestra la historia desde un principio, y él era un feligres, o pastor por decir así, muy entusiasmado, como típico joven que se va a misionar. Pero Ned Flanders, al ser de este típico hermanos de la iglesia tan fanático, lo llega a cansar. Le preguntaba tantas cosas, Yeah. lo molestaba tanto, lo seguía tanto que no lo dejaba vivir, que el gallo se terminó aburriendo. De hecho, Y- perdón, paréntesis, hay momentos que al teléfono, como a las 3 de la mañana, el reverendo Lisa Flanders, Ned, ¿has pensado en otras religiones? Son como todas lo mismo nomás. ¿Cachai? Entonces tenía muchas ganas, pero el que realmente se la terminó quitando no eran las personas que no eran cristianas, sino dentro de la misma iglesia. Y Mira. terminó transformándose en este pastor que no le importa para nada la iglesia, cuenta las limosnas y hace la pega como si fuera una pega. Y cada vez Mira que tiene tú. una oportunidad libre se esconde en su sótano, a- lejos de los teléfonos, lejos de todo, para ver avanzar un tren. Como que tiene esta cuestión de... Qué era bizarro. fanático de los trenes a escala. Mira, Claro, Y ahí bueno, se esconde, ¿cachai? Como que se esconde. bueno, ese capítulo también como que muestra varias cosillas, porque vemos que el reverendo Alegría, y bueno, la March está ahí la que toma el rol entonces de aconsejar a la gente y que la llaman y todo. Y en un momento March da un consejo malo a Flanders y lo están a punto de matar y queda atrapado en la jaula de unos papiones, así de unos monos así peligrosos, de unos Ya. babuinos, no me acuerdo qué monos eran. Y Sí, eran babuinos. entonces al final, ¿quién lo fue a rescatar? Lo fue a rescatar el reverendo Alegría, pues con los trenes, con el tren que pasaba por ahí. Y él lo rescató, se puso a pelear con los monos, lo echó todo. Y después al final vemos que el sermón final del capítulo que da el reverendo Alegría es súper emocionante, súper apasionante y todos lo escuchan bien, pues. Y así como que recuperó todo el ánimo, pero al final, ¿qué fue lo que lo mantuvo vivo y que reavivó su fe? El salir del templo, po. ¿Cachai? Ahora, ese capítulo es muy bueno porque el sermón es hermoso. mira. Sí, pues. No, y el final tú lo analizáis, porque al final, claro, fue a rescatar a alguien, le mostró el amor de Dios, le dijo que Dios estaba con él, a Flanders y todo, pero ir a hacer la obra que se hace fuera del templo, eso es lo que lo revivó, pues, eso es lo que lo animó. Mira, No el estar ahí Claro, anquilosado y todo. qué interesante el proceso. Buen personaje entonces. Buen personaje. En realidad casi todos los personajes son buenos hasta la temporada 21, pero casi todos son buenos. Entonces, claro, aquí podemos ver que en Los Simpsons tenemos una serie que en cuanto a lo religioso tiene mucho, mucho que decir, po. Hay mucha sátira, mucha reafirmación de fe. Recomiendo a todos los que estén escuchando esto que le peguen una vuelta al video de la canción que le canta, bueno, que cantan en ese episodio de Solo Nuevamente Rijillo. Nuevamente Rijillo. Se me había olvidado que estábamos haciendo un podcast. Estaba conversando. Sí, bueno, esa es la idea igual, pues. Con una tacita de tecito, cafecito. Claro. Sí, pues tiradito. Esto es lo bueno, pues, todos en casa nomás, igual traten de cuidarse. Sí, quédate en casa, como dice. Quédate en casa. Sobre todo de noche porque esto que queda. Eso, ya, gracias. Gracias. Entonces, claro, pues, vemos que hay muchas reafirmaciones de fe, pero tenemos que hablar también de lo que pasa con Flanders después de la muerte de Maud, pues, que solamente se dedica y cree solamente lo de religión y todo esto nomás, fanático, pues, y no digo que eso sea malo, pero fanático a un nivel, pero ilógico, irracional, tanto incluso que se olvida del amor que profesa por todo esto. Y nos damos cuenta que estas cosas no pasan en la vida real, pues. No sé, ¿qué piensan ustedes? Yo creo que es ficción nomás. No, es ficción. La religiosidad no existe realmente, los flanderismos no existen en la iglesia.
Claro, ¿cierto? No existen personas que al lado del No. botiquín tengan una emergencia así con el aleluya para bautizar personas. Pues no existe. No. Ojalá pasara eso. Estas cosas no existen. No, pero entonces ya para ir concluyendo este episodio del día de hoy, un pilotirijillo, podríamos decir igual. Oye, ¿Qué, pero ¿Ah? una conclusión que yo quiero dejar es que con todo, creo que los monitos animados son los que más se burlan, pero también los que más defienden la fe. Hasta el momento han sido los Simpsons. Mira, Porque Claro. no he visto otro que, por ejemplo, hay otros capítulos donde directamente se burlan de la. Los Simpsons se burlan bastante, pero tienen de dónde burlarse, ¿cachai? Por lo menos uno puede, como cristiano puede reconocer de que sí, en la iglesia pasa eso. Pero hay otros que se burlan abiertamente con cosas que son mitos de iglesia. Eso también hay que dejarlo claro, que algunas veces son mitos. Y esa es como la opinión que se quedan y se quedan ahí nomás. En los Claro. Simpsons sí hay un volver a la fe. Hay una posibilidad, hay un respeto, por decirlo así. Claro, buenísima. tenemos los Simpsons y el Chavo del 8 también, que tiene mucho guiño al cristianismo, pero no es animada. Que también Hay una versión pasa por animada, eso. pero Sí, no, pero es que en esa convenientemente sacaron todas esas partes, pues. Mira tú. claro. Entonces, claro, Eso sí que he visto. Eso sí que he visto en la vida. Chavo Chavo del del 8 8 sí no. lo he visto. Sí. Ya Es que sería es que- demasiado. Es que si no había visto el Chavo, tenías tenías que sacar una bala y enterrarte nomás. Sí, no queda otro futuro. El Chavo más los Simpsons, digo yo. Claro, entonces podemos ver esto también, pero también una conclusión que yo saco. Antes, bueno, cuando chico lo veía, no le tomaba tanto asunto a las partes religiosas de los Simpsons, pero sí ya cuando más grande, y es que en realidad todas las sátiras, hasta el día de hoy, todas las que he visto, probablemente hay algunas que no haya visto, pero todas las que he visto hasta ahora, si bien algunas son más descarnadas que otras, todas tienen siempre al menos un grado de razón frente a, lo, a la religiosidad de las personas. Y eso es lo interesante, porque en realidad son cosas que también nosotros deberíamos empezar a tomarle más atención, que si nos están viendo de una forma la cultura pop, digamos, en el mundo externo también por algo será. Po. Acá, de más que tenemos cosas que cambiar respecto a eso. Po. Sí, pero una autocrítica a través de eso. imagínate que yo tenía un amigo, X, no lo voy a nombrar, pero que fue a mi matrimonio. Que Y lo como tú sabes, nombre, que lo fue en la nombre. iglesia. Mauro me decía que, Saluda a la cámara. claro, me decía que no, él creía que no quería ir a la iglesia porque pensaba de que todos eran como los Simpsons o eran como, no sé, como el Pastor Soto o que le iba a pasar ¿cómo se llama esto? Un pandero casi por si iban a la iglesia, ¿cachai? Entonces, y a harta gente, de hecho, desde el colegio o hartas personas que he conocido, cuando les digo que soy cristiano no me creen, por mi forma de ser, por mi forma de hablar. Lo cual igual me choca un poco porque el cristianismo te dice que tenés que darte a diferenciar, pero no No, te pero creen, ojo, ¿cachai? una cosa es que te diferencien y que te reconozcan por el amor que hay en ti. Pero el Claro. problema es que todos nos quedamos en que nos reconozcan por el estereotipo, pues, y esa cuestión No, nunca no, fue, y no. ojalá que nunca sea. Por Ojalá que ejemplo, nunca sea. Cada uno no, tiene sí, su de hecho, identidad. eso lo tengo claro. Sabéis que, por ejemplo, yo, una cosa, bueno, aprovechando voy a contar otra por lo que dijiste, José. Cuando yo estaba en cuarto medio, tenía un compañero que se llamaba el Roa, el chico Roa. Y me impresionó porque él es ateo. Y me da Saludos risa para él, ¿no? porque siempre le dije que yo era cristiano, y le decíamos y todo, tirábamos la talla, y él siempre me molestó por mi cristiandad. Entonces yo dije, nunca la reconoció o nunca me vio como cristiano. Porque siempre molestamos, siempre jugamos. Pero cuando estábamos en la grabación, yo me puse a orar, pero no para llamar la atención, porque estaba en el momento donde están cantando el himno nacional, y yo cerré los ojos, sin que nadie se diera cuenta, y oré. Y cuando abro los ojos me di cuenta que el Roa me estaba mirando. Y Mira. se da vuelta y me dice, me toca el hombro y me dice, compadre, ora por nosotros también, ora por mí. Mira. Y para mí me marcó caleta porque ahí te das cuenta que te reconoció como cristiano. Claro, Eh, el reconocerte como cristiano es súper fuerte. En ese momento yo lo viví. Pero ahí te das cuenta que, por ejemplo, mi amigo Mauro no entendía que era ser cristiano. Cuesta mucho decir, oye, pero estos son locos, todos ven a los cristianos como Flanders. Es Claro, Y es que- es difícil sacarte ese estigma. que a lo Porque mejor son los nosotros que más mismos, se- son los que más se lucen. no lo entendemos todavía, pues eso es una cosa igual. Claro. Entonces, Jotita iba a decir algo, ¿no? esa es No, mi reflexión, cierro con eso. no, el hecho de que finalmente esta parodia que hacen los Simpsons también
son paredes que existen en nuestra realidad. O sea, cuando uno dice lo evangélico en Chile, la mayoría de la gente, por decir el 90%, se imagina a esas personas que cantan, los hermanos evangélicos pentecostales que cantan en las calles, en las plazas, despiertan a la gente muy temprano, o tocan sus casas a los testigos de Jehová. En verdad hay un estigma de cómo son los evangélicos, a pesar de que en Chile especialmente hay una cantidad de formas diversas de ser evangélico. Pero en Como realidad 3.000 y tanto. sí, pero en verdad es un tema que también en Chile se ve. O sea, también tenemos un estigma completo, más con los personajes que han habido últimamente. Los Soto, los Sí, Cid, etcétera. claro. Aclarar a todos los que estén escuchando esto que eso es como una exacerbación del estereotipo, ni siquiera el estereotipo en sí. Sí, Y que Claro. como todo estereotipo se aleja de la realidad. Totalmente. sí. Ya, pues, Entonces, cerremos el podcast. sí, pues. ¿Qué hemos aprendido de esto entonces? ¿Qué aprendimos del capítulo de hoy, Jotita? Que tengo que ver los Simpsons, o quizás yo no, pero que sí darle oportunidad a mi hijo y a mis generaciones futuras. Claro. Seba, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? No enojarnos tanto como él no nos ve la cultura pop, comprenderla y aprender. Claro. Bueno, en lo personal yo también aprendí que si me disfrazo de perro va a salir en la cuarentena me van a pillar, pero como en las noticias del principio. Pero claro, eso, pues, una cosita que quizás sería bueno transmitir es que para todos aquellos que son cristianos, a lo mejor hay gente que no es cristiana y nos está escuchando, ojalá que le guste igual. Si el mundo que no es cristiano nos ve de alguna forma también, por algo será, pues. ¿Qué estaremos haciendo Sí. mal ahí? Por algo será, por algo será. Quiero que nos quedemos con eso igual. Con ese detallito. con ese Oye, pero detallito. fuera del deseo, algo también estamos haciendo bien para que aparecer en los Simpsons. Porque, Claro. por ejemplo, la única cosa que aparece en los Simpsons, por ejemplo, chilena ha sido Don Francisco. Para pelear pa pelear con Zamorano. Trump. Ah, y Ah, Zamorano. Zamorano también. Mira, Fuera de eso, tenéis que ser un grande para aparecer en los Simpsons. No aparecieron, fueron nombrados. Fueron nombrados. Claro, pero no nombrados. aparecieron. Ah, ya, no apareció su animación. No, pero No, fueron pero nombrados, los nombres. fueron referenciados. Ah, ya, ya. Lo interesante de eso, bueno, Zamorano fue solo en el doblaje latino, pero Don Francisco también aparece en el doblaje original. Y Ah, bien referencia. ahí. Bien ahí, bien ahí. Entonces, chicos, estamos con esto entonces. Estamos Esperamos con eso que haya, entonces. que haya